I'm Estoy very muy happy contento to de speak hablar again at nuevamente ASIC en su annual conferencia conference. anual. I En el think in the pasado past I was he spoken hablado tres, cuatro three, four veces times en Buenos before in Buenos Aires, Aires, in también en Santo Santo Domingo y Domingo, en in Brasil, Brazil. y It siempre ha has sido un always been a placer, pleasure, una experiencia pleasant muy experience agradable for para me. mí. I'm sorry that I Lamento no cannot poder be estar physically físicamente present in presente en Buenos Buenos Aires. Aires. Buenos Buenos Aires Aires is es one of una de my mis favorite ciudades towns, favoritas y and I ojalá wish I pudiera could be estar there, allí, but it's pero far está muy away. lejos. I'm También also sorry lamento que that I voy will a be hablar speaking en in inglés. English. Mi My Spanish español over con the los years has años se ha deteriorated deteriorado dramatically. mucho I've porque not no lo he used it usado for durante more más de than 12 20 years, años, so de that modo it's not que in no a estoy en condition condiciones for de me dar to una give a talk presentación today. en español. Mi My talk presentación de today hoy is, I creo think que it's es important importante for para las budget decisiones decisions, and I presupuestarias will try y voy a tratar to de focus focalizarme on the en los aspects aspectos which que have to tienen do que with the ver con el budget. presupuesto. The talk is La based charla se on a basa en un recent libro book that reciente I que published publiqué en last mayo May, de este which año, I was, que the fue book was published publicado by por Cambridge Cambridge University University Press. Press, I was happy y to see that the el Financial Financial Times Times lo included incluyó in the en la list, in the lista summer de list libros of de books verano for para el año 2022. 2022. The El book libro is se called llama Fragile Fragile Futures Futures, Futuros and Frágiles. speculates about the Especula sobre el future futuro of del the world. There are mundo. lots of Hay muchos problems going on, problemas wars en and el so forth. mundo, And de modo so que the el book libro start comienza maybe quizás by enfatizando emphasizing that que la modern economía economics moderna is really realmente is a little bit of a, está how en, do you ¿cómo say, it's a little diríamos?, bit of en a un problem problema because it has porque stressed too much se ha basado mucho en el equilibrium and the equilibrio y en la resource asignación de allocation, recursos and it has y ha ignored ignorado los random eventos events. aleatorios, But pero random los events eventos are aleatorios important in this son world. They occur importantes, ocurren periodically, periódicamente and they y have to hay be dealt que with with abordarlos clear de una budgetary manera clara, porque implications. tienen So we implicaciones cannot assume claras that en los all presupuestos, economics move pero no podemos in asumir que la a economía continuous, eh, smooth as- se mueve en una directions, dirección in a fluida, kind of en una Darwinian especie de evolutionary forma de way. evolución darwiniana. Uh, ch- at En at algún some punto, en point, algún momento, los economies run economistas se encuentran into en lo what que se are called llaman risks, riesgos or what o they could be called incertidumbres. uncertainties. This Esta distinction distinción between entre risk and riesgos e uncertainties incertidumbres has not been no ha common, as is not sido really fully appreciated apreciada enteramente por los by economistas, economists. Although aunque la the distinción distinction se was made hizo in one hace un century siglo, ago, in en 1921, 1921, en dos in two libros, books, uno de one by Keynes Keynes y and uno one de by Frank Frank Knight, Knight, who que fue became a profesor professor de la at the Universidad University de of Chicago. Chicago. El The libro book de by Knight es Knight is mucho much más more explicit, explícito en much este more sentido, se focused focaliza on en this esta distinction. distinción. And well, ¿Cuál es la what is the diferencia difference between entre risks riesgo and e uncertainty? incertidumbre? Risks Los are riesgos son events eventos that que you uno know sabe que can pueden happen, ocurrir, not very no good buenos events most of the eventos en time, general, uh, como like las dying, muertes or like o ships los sinking naufragios, o and segundo so los forth. But naves que se hunden, the pero la probability distribution distribución can be de calculated, probabilidades se puede you calcular, more más or o less menos can uno calcula el calculate the average promedio o la age edad when an promedio en que van a morir Argentinian los will die, or argentinos o when los Italians italianos. will die, and so forth. Uno We can more or puede less calcular calculate prácticamente when the cuándo ships las will naves se sink, van a not a hundir, no particular una en ship, but particular, out of pero all the ship todos that los travel, barcos que what viajan, qué percentage porcentaje puede will sink. naufragar. So that Entonces, uno you puede can develop desarrollar markets mercados that que deal with los that. toman en You cuenta, develop a private mercados market. privados, People la buy gente risk compra seguros insurance para cubrirse against de the riesgos damage to por the los daños house, que puede against having subir a car la casa, accident, and los so hogares forth. o los So automóviles. risks can El be riesgo puede accommodated ajustarse within en a una market economía de economy mercado de in the manera normal normal. way. The El market doesn't have to mercado no change. tiene que cambiar, You just simplemente have hay que to add agregar the el cost costo para of comprar buying un insurance seguro against the para risk. cubrirse de un riesgo. Las Uncertainties are incertidumbres somewhat son different, son diferentes, They're son events, sometimes eventos, we call los them llamamos acts a of veces God, actos de Dios, that are que not no se pueden anticipated. anticipar. You cannot Uno no puede develop, desarrollar o calcular calculate la a probability probabilidad, la distribution distribución de on when they probabilidad de will cuándo van a occur. ocurrir. But Hay there are muchos many of de them, ellos and y
que which pueden can be ser caused by causados por eventos natural events, naturales, by por eventos biological events, biológicos, by por human errores errors, humanos y así and so forth. sucesivamente, That will, que uno you can puede esperar expect que con that el over time, tiempo, over a durante long un period periodo of time, they prolongado, will van a ocurrir, occur, pero but you uno cannot no puede say decir qué what tipo kind de of probabilidad probability they will existe de que occur. ocurran. Because of this, Por eso los insurance seguros cannot no pueden develop because desarrollarse of para this, cubrirse de because este tipo de eventos, and y por because of esto this also los presupuestos budgets normalmente los normally ignore ignoran. them. Well, what are ¿Cuáles son some of algunas these de estas uncertainties? incertidumbres? Bueno, Well, you have tenemos distintos different tipos de kind of uncertainties. incertidumbres. You have Uno, you have tenemos you have uncertainties incertidumbres asociadas associated with con eventos natural events. naturales, The earthquakes, terremotos, uno de one of them, ellos, o tsunami, another tsunamis, one, a eh, very large earthquake, a very large grandes hurricane huracanes are all u otro tipo de events. eventos. Maybe El global warming calentamiento was global another es one of otro these de estos tipos events. de eventos. Yeah, Y you uno tiene have eventos que events son which are caused causados by por biological problemas problems. biológicos. Con el Over tiempo time there have ha been habido pandemics pandemia en muchos in many sitios places, que and han which have caused causado many mucho damage, daño, like como the la actual de COVID. COVID one, Y and you tenemos have algunos some risks which riesgos have been caused causados por also by human. humanos. Bueno, en el In the book libro hay there's a una long larga list lista de of some algunos of de these estos risks, eventos, starting with pandemics. las pandemias, Pandemics por have been ejemplo, a que han sido un major gran problem problema in en la history, historia, starting comenzando con with una the pandemia pandemics during the durante la war guerra entre between Esparta y Sparta and Atenas en Athens in Grecia, Greece that que killed a lot mató of muchas people, personas, where you had una the pandemia pandemics during the durante Justinian la era time Justiniana en in Roma Rome en in el the 5th siglo century V, that que mató killed más de more than 10.000 10,000 personas en people in Estambul, bueno, Istanbul, lo que what ahora is es now Estambul, Istanbul, and Constantinopla en ese Constantinople at the momento. time. And Y you tenemos have the la Great peste Plague negra of de 1346, 1346 a 1352, 1352, which que affected, afectó a came Europa from desde Asia Asia a through través de Messina in Messina en Italy, Italia, and y then luego crossed the atravesó el Messina estrecho de Strait, Messina, llegó went a to Italy, Italia then from y Italy luego went to pasó a France and Francia to y a other otros countries. países. And this Y esta pandemia pandemic fue was horrible. It terrible, killed mató about la half mitad of de the la población de population of Europa Europe, and prácticamente it y ha essentially changed Europe cambió a Europa in many esencialmente de ways. muchas You maneras. have Más later adelante, otras pandemics, there pandemias, was the one hace un essentially in Europe, siglo, the la gripe Spanish flu, española and of y la course the actual. Por current supuesto, one. All todas these estas pandemics pandemias have han been sido worldwide, have mundiales, han affected afectado very large áreas muy areas of the grandes del world, mundo and y they han have been sido muy very difficult to difíciles deal de with, and enfrentar, they han have caused causado a lot mucha of mortalidad. mortality. Besides Además, pandemic, well, by the way, uno one también could also podría add the hablar pandemics de una when pandemia cuando Colón Columbus llegó a came to América, America. en las In the Américas. En America at ese the momento la time, the población de population of the América America era was just prácticamente about the la same misma o or más even grande que la larger población than de the population Europa, of Europe, was about 80 million 80 people. millones de personas, But the pero pandemic, the los Europeans europeos brought trajeron enfermedades illnesses que that the los Americans americanos were not no used conocían. to, Y and over durante un a period of periodo de not no too muchos many años, years, 90% 90% de la of the población de population of the América America was killed. murió. There have been Entonces, so there have been ha habido very large grandes terremotos earthquakes con el over times, tiempo, volcanic erupciones eruptions, volcánicas which que have han created creado muchos lots of problemas. problems. Some Algunos of de them ellos han have created creado cambio climate change climático for a durante period un of periodo de time, tiempo. and you Y have had tenemos también atomic explosiones explosion. atómicas, At least como three major voy a one at Three mencionar Mile tres Island importantes en in the Estados U.S., Unidos, 90 a miles 90 from millas de Washington, that Washington. if it had got Podría worse, haber would sido have peor, podría haber destroyed destruido Washington Washington, D.C. D.C., You la had the de Three Mile Chernobyl Island, uh, de la explosión atomic atómica de explosion Chernobyl en in Ucrania, Ukraine que that creó created a grandes lot of problem, problemas y and it destruyó destroyed people in personas very en una large zona muy area. And then extensa, you had the y el Fukuyama accidente de Fukuyama problem en in Japón. Japan. Lo The interesting things of this interesante de esta atomic explosión explosion were that atómica es they were que han sido first caused causadas by
algunas de some of ellas them by por human errores events, humanos, complejidades o complexity eventos in humanos, in complejidades these en atomic estas plantas plants atómicas have que han become so sido great tan that grandes que those los que people who las had to deal tenían with que them, they controlar did no not know sabían exactly what exactamente to qué do. hacer. And Entonces, so esto this ha sido was un a problem. problema. Another one Otro was fue the la intersection intersección of de atomic las plantas plant atómicas with con eventos natural events. naturales. The one El in de in Fukuyama, por Fukuyama, for ejemplo, fue example, was creado por created un by the tsunami, tsunami, el the tsunami tsunami that que hit the atacó la atomic plant planta and atómica y dañó damaged it and create y creó lots of muchos problems. problemas. So that Entonces, this, bueno, por of supuesto, course, las atomic plantas atómicas plants can también also be pueden damaged ser by dañadas por actos terrorists. And terroristas, o so we sea have que to tenemos que considerar consider todo all of this. esto. There have been También also ha habido big grandes uncertain eventos de events incertidumbre created creados por by factores human humanos, factors, como explosions, explosiones, large grandes explosions, explosiones, big events in mines, accidentes en minas y and así so forth. sucesivamente. In many En muchos cases, casos, people have las not personas no known han how to sabido follow cómo rules. seguir las They reglas have o han ignored the ignorado las rules, reglas and eventually the situation has y deteriorated eventualmente se to an deterioró la extent that situación a para major causar event un has happened accidente and has killed a que lot of mata a people. muchas personas. The main Lo point is that importante es que los eventos de event, incertidumbre as se han distinguished from distinguidos de los risks, riesgos are not y no cannot pueden be ser anticipated, anticipados, cannot no pueden be ser calculated in terms calculados, of no se puede calcular la probability. You probabilidad, cannot no se develop puede a desarrollar en mercados private market privados to deal para with them. tenerlos And en also cuenta. Automáticamente, inevitably, the inevitablemente, los government, the gobiernos, los budget presupuestos has deben estar be preparados, prepared, no not en forma precisely, precisa cannot be prepared para for un the terremoto earthquake que that will puede take ocurrir el año place next próximo, year. porque You uno don't no lo know that. sabe. But Pero if si uno you're está en in San San Francisco Francisco o en or in Santiago de Santiago, Chile in o un place lugar like así, this, uno you know that sabe que earthquakes pueden can haber happen. terremotos, de modo Therefore, que it's es important importante to keep the budget and tenerlo en conditions cuenta en el under some sort presupuesto of para control, tener so that algún when tipo de this control, de event modo que cuando comes, ocurran you have estos a eventos more better tenemos possibility, mejores better posibilidades attitude to de deal with them. You have more abordarlos. easily the funds. Tenemos For los fondos, example, por ejemplo, a un government that gobierno has que public tiene salud cares pública can create puede more crear hospital más camas beds hospitalarias y and tenerlas have them available disponibles that if a COVID si comes, more hay una people pandemia de COVID. can go to the Uno hospital. puede You can make asegurarse sure de that the que las roads carreteras have some tengan excess capacidad extra capacity so that if si they need to necesitan be ser used, they utilizadas. can. So there are Entonces, things that cosas como estas que el the presupuesto, budget people los que can elaboran el do. presupuesto pueden And tener en that's the cuenta. main Y point este es el that I punto want to principal que make, quiero that señalar. budget Los people have not been quienes elaboran los focusing presupuestos on no se this. han They have focalizado en essentially esto, lo ignored, ignoran, but they pero should deberían focus tenerlo en cuenta much mucho more. más. And now I Ahora want to come quiero on tocar another otro side issue, aspecto. that the La pandemics or pandemia, uncertain los events, they eventos can de be incertidumbre global, pueden can ser affect the whole globales, world afectar as a the todo el COVID mundo. did. And Y esto, as a por global ejemplo, lo warming que está is haciendo el doing, or they calentamiento can be global, o pueden national, ser de or can be naturaleza local. nacional o global o Well, local. this Bueno, again esta ha has been sido una one de of mis my preocupaciones, preoccupations, que that we tenemos have puesto put a lot mucho of emphasis énfasis en in studying estudiar los problemas nacionales, national public los problemas de finance finanzas problem. públicas The nacionales. budget meetings Bueno, probably have seguramente focused las on that. reuniones We have also sobre put a lot presupuesto of hablan de esto. emphasis Hemos in puesto énfasis focusing on local focalizándonos en los government problemas problems, but locales, we have pero hemos largely ignored ignorado los problemas global globales. problems, and I Y think that la public gente de finance finanzas people públicas deben should be dedicar mucho spending más much more tiempo, time creo, to a think of pensar what kind en of qué tipo global de acuerdos arrangement globales we could podríamos have tener para to deal with abordar global public los goods or global public bads, bienes o which are males globales, que son uncertain eventos de events. If they incertidumbre, come, si would ocurren. ¿Cómo we create creamos a global instituciones globales institution que which no do van a not reemplazar replace completely the completamente national a los government? The gobiernos national nacionales? Los government gobiernos still nacionales tienen have que to estar be activos active in en this este thing, sentido, but they pero can pueden assist the global actuar government, can a nivel coordinate. global. We No really los don't have tenemos. those. Los Those que se which were crearon created después de la Segunda after Guerra Mundial, World War, las the Naciones United Unidas, Nations, the las Bretton Woods instituciones de Bretton institution, Woods, and all the han have sido been
con el over tiempo time han seem to have lost perdido some of parte their de su power poder y and some parte of de su their influence. influencia. Por lo Therefore, we tanto, really realmente should be deberíamos dedicar mucho spending más much more tiempo a time on estos these issues problemas than we de have. que I lo que know hacemos. people will say, Bueno, well, it's me very dirán, difficult to es muy difícil coordinate with coordinar the government of con el gobierno China de and China o Russia, with the Rusia American o, government, o with americano Argentine con el government. argentino. Yes, Es that's verdad, true. But pero at least por lo menos podríamos we could estudiar el study the problema problem y and see ver que whether si we can make podemos a hacer una contribution. contribución. Now, before Antes de I cerrar, close, I want to quisiera spend a dedicar few unos more minutos few minutes on al global calentamiento warming, global, al on cambio climate climático. change. Historically, Históricamente han there have habido been varios several eventos events de cambio of climate climático change, con el over tiempo. time, and Hay there are some major algunos eventos historical events históricos that que some algunos historians historiadores han have atribuido attributed al cambio climate climático. Por change. For ejemplo, example, some algunos historians historiadores han have attributed the atribuido la fall of the caída del Roman Imperio Empire Romano on al cambio climate change. climático. La The razón reason was that era when que the cuando el climate cambio change climático en around el the siglo fifth V se century produjo, after Christ, siglo V después de Cristo, the el norte north de of Europe Europa became very se cold. tornó muy Germany became frío, very cold, Alemania muy frío, y and many German muchas tribus tribes alemanas started comenzaron going a south. desplazarse hacia el And so sur, you y have an entonces invasion se of produjo una Italy, invasión de and Italia then y you have a entonces deterioro deterioration of del the Imperio Roman Empire, Romano. and O sea, so this is este es why un some historian caso, even algunos historiadores connected the conectan la Waterloo, the batalla battle de Napoleon, where Waterloo, Napoleon was donde se defeated, derrotó a to Napoleón, global warming. algo And al that calentamiento year global. there Ese had año been había a habido major una gran volcanic explosión explosion volcánica which had que brought produjo a summer un verano, without un año a sin year without verano. summer. Ha There habido was so much había ash tanta in ceniza en el space espacio that it had que never got warm. nunca llegó el When the verano. Y battle took entonces, place, durante la batalla, Napoleon had got there Napoleón with very heavy llegó con cañones muy cannons, which pesados sunk in the y mud que no and could podía not move them around. desplazarlos. There's been, of Bueno, course, the disappearing of o the la Maya, desaparición de los which mayas, que some have algunos attributed to atribuyeron a un change cambio en in el the clima, climate. But los recent cambio climate climático change also reciente is very también es muy interesting. interesante. Whereas about the El- environment that started in the la 50s, preocupación por el ambiente started comenzó en in los local 50 de ways. manera local. I remember Recuerdo en los in the 60s, 60 the lead in the gasoline el was plomo creating en a lot of nafta creaba problem. If muchos you were problemas out in the y summer uno se and you put pasaba a un handkerchief on your pañuelo por la face, cara, handkerchief became quedaba negro all black because porque por el the plomo que lead había en la in the atmósfera. atmosphere. And Y bueno, there were había worries about preocupación por los rivers ríos and y spring la that were getting polluted. contaminación de There was las a famous book cascadas. by Hubo un libro famoso de Rachel Carson Carson que that se llamó called Silent Silent Spring, Spring that Primavera became a Silenciosa, que world llegó a ser un bestseller. bestseller It mundial was the Club of Rome y that se worried that we would preocupaban por run out of some la extinción de algunos materials which are materiales que son essential. esenciales, But these were pero todas all eran concerned with preocupaciones de local nivel local, problemas environmental ambientales problems. locales, Was no not a era world. de nivel But then mundial. in Pero en recent años years, we recientes started comenzamos a realizing comprender que that the la atmosphere of the atmósfera del world was mundo, going up la and is temperatura está staying up. ascendiendo, It has gone subiendo up about 2 grados 2 centigrade. Fahrenheit, Fahrenheit. 2 grados Fahrenheit. Fahrenheit But ha it has gone up ascendido and y se stayed up. And mantiene this alta begin y ha to create comenzado a a crear un problem. Forest problema, fires, incendios de droughts, and bosques, the sequías, water el became agua se warmer. And when calienta it y cuando se becomes calienta warmer, se it expande, expands. los The glaciers glaciares se were melting derriten and so y forth. todo So all esto this ha has been estado going on ocurriendo en una increasing escala scale. creciente. And Y now ahora we are estamos seeing viendo the las consequences. consecuencias Almost every prácticamente a day diario. Uno you hear escucha about a sobre hurricane, about huracanes the o glacier derretimiento de melting, glaciares. Y and todo all this, esto, ¿cuáles what son are las the implications implicancias of de todo this esto para for el the futuro? future? Bueno, Well, hemos we have comenzado started a trying tratar to de produce producir green energía energy, verde, and pero the el problem is problema that es we que ya already have tenemos so tanto much carbono carbon en la in the atmósfera atmosphere, y el and the carbono en carbon la in the atmosphere atmósfera se mantiene stays allí there durante for muchos many años years.
Entonces, hagamos lo que hagamos hoy día, no va a tener un impacto sobre el calentamiento global durante los próximos 30, 40, 50 años. O sea, durante muchos años debemos adaptarnos. No podemos detener el calentamiento global, deberíamos detenerlo a largo plazo, porque si no va a ser el fin del mundo, como ya lo sabemos, pero podemos adaptarnos. La adaptación requiere mucho gasto presupuestario, por eso tenemos que focalizarnos en esto más que lo hemos hecho hasta ahora. Hay muchos que dicen, por ejemplo, hay un libro de Gates que dice, bueno, ¿por qué no volvemos a la energía atómica? Bueno, la energía atómica puede producir energía verde sin crear problemas, pero volvemos al problema que mencioné antes. Una vez que uno tiene una planta atómica, uno se expone a eventos naturales, terremotos o tsunamis que pueden afectar las plantas, ataques terroristas. Rusia está bombardeando algunas de las plantas atómicas de Ucrania. Entonces, uno no elimina el peligro, simplemente cambia el peligro. O sea, esto es esencialmente lo que quería decir. Bueno, espero que muchos de ustedes lean mi libro. Es un buen libro, fácil de leer y accesible a través de Amazon o Cambridge University Press. Tampoco es muy caro, así que esto es una buena noticia. Y les deseo lo mejor a los participantes de la conferencia. Ojalá pudiera estar en Buenos Aires. Es una de mis ciudades favoritas y espero que la conferencia vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación y les agradezco por escucharme.